Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador, Bumble Roller Skate, los mejores patines y patinetas. Bumble Roller Skate, deslizándonos hacia la salud mental. Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre. Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana. Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos. Desde los padres, la pareja, los amigos. Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida. Y finalmente la escuela, el trabajo, la familia. Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos. En otros momentos seremos tres, ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Esto es El Aquelarre, una pizca de psicología a la medianoche. Debes consumirte en tus propias llamas. ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre, con Saúl Nieto y Alejandro Varela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Sea usted bienvenido porque es correcto, es verdad, es realidad. Está usted entrando a El Aquelarre Podcast. Como todas las veces, como todos los momentos, como todos los instantes, esta vez es un capítulo a dos voces, a dos espacios, a dos personajes ya conocidos. Yo, Saúl Nieto, y mi querido, mágico, fantástico, fabuloso, Dinamita Café, Alejandro. ¿No ¿Qué tal, olvides que Alejandro? llega tarde? Ah, sí, que le encanta llegar tarde y por eso luego no llega a las grabaciones, se le castiga. Y modos, con orejas de burro se va hasta atrás. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Me encuentro muy bien, contento una vez más de estar aquí, emocionado, siempre nervioso de estos capítulos que grabamos tú y yo. Siempre es grato estar aquí contigo y pues más, a darle una vez más, amigo. Así es, esta vez traemos un tema jugoso. Uy, amigo, Así claro que es, sí. Sí, ya, de esos temas que arden y hijos, cómo arden. Así es, amigo, aquí, queridos podcast escuchas, si ustedes ahí tienen, quizá algunos, puede que tengan una llaga y les vamos a meter un poco ahí el dedo en esa llaga, puede que les movamos algo. Así es, fíjate, ¿tú te has echado el famoso echarle limón a la herida? Ay, sí, amigo, no. ¿Sí? ¿Tú sí crees que de verdad sí echarle limón a la herida sí tira paro? No porque yo lo creyera, sino que alguien que creía eso me echó limón. Y fue como de, no mames. ¿Ardió? ¿Qué tal ardió? No, amigo. Pero, ¿sabes? Creo que a mí en particular me arde más el alcohol. Creo que no se echa directamente, no lo sé, amigo. No sé, fíjate, porque a mí me echaban una madre que se llamaba mertiolate. No, esa es una chulada, amigo. Esa madre es una chulada. Según yo, el rojo ardía más que el blanco. No, espera. No, es el agua oxigenada la que es una chulada. La que se te hace como ¿Espumita? ¿No? Este era No, sí, una sí. madre que lo destapabas y tenía como una paletita. Sí, como Y ya te hacían matamoscas, así. ¿no? Ajá, como un matamosquitos, así es. Entonces, ese era lo que a mí me ponían. No. Pero, fíjate, entonces, pues vamos a comenzar. Va a ser algo así el capítulo. Algo el día de así, hoy. algo así que arda, porque va a ser un capítulo de reflexión, querido podcast escucha. Póngase a revisar, hágale check, hágale clic y vaya con su terapeuta de confianza a decirle, güey, tengo esto porque ya me ardió algo por ahí. Capítulo número 43. Las dolorosas heridas de la infancia. Ay, amigo. Ahí está. Ya desde ese punto habría que comenzar a preguntarse ahí. Sí, ¿no? Como algunas preguntas es como, cabrón, ¿tenemos heridas de la infancia? Sí, de hecho, sí. Ojalá, la verdad son de esas cosas de yo quisiera decirte, no, güey, no hay, no están, no tienes por qué, pero la neta es que sí. Así es. Fíjate, las heridas de la infancia son formas particulares en las que nuestros padres fueron en el momento en el que nosotros éramos niños. Ok. Acuérdense que es este espacio entre los 0 y los 12 años, que en realidad, si recordamos un poco la parte de lo que nos decía Yuli en el análisis transaccional, que durante esos primeros 12 años de vida nosotros no tenemos una forma con que comparar, porque no podemos y no tenemos esa posibilidad de comparar
que lo que se nos está diciendo, lo que se nos está haciendo tiene un cierto grado de verdad, eso va a generar una herida. Desde la parte del análisis transaccional son la parte de los mensajes, los atributos y los mandatos. Desde esta parte un poco más general, sin entrar a ningún modelo per se le llaman las heridas de la infancia. Por lo menos las que encontré, por lo menos de las más comunes, son 5, que se manifiestan muchas veces en la personalidad, la forma en la que tomamos decisiones, las actitudes que tenemos ante muchas cosas de la vida y los comportamientos que vamos a tener justo en nuestra etapa adulta. ¿Qué? ¿Cómo qué? Así es decir, que si usted se está preguntando por qué está haciendo lo que está haciendo en determinados espacios de su vida, que no necesariamente son los más adecuados, muy probablemente, querido podcast escucha, tiene usted una herida en la infancia. Claro que sí, amigo. Ahorita que estabas diciendo esto, cabe recalcar que son heridas emocionales. Sí. ¿No? Sí, porque sí, ahorita van a decir, no, pues que ya sabes la típica que se te cae el niño cuando es chiquito. Que solo se pegó la cabeza, pero pues no pasa nada, no pasa, lo sacudimos, no pasó nada. Aquí está, solo fue el chipote. Así y ahora es muy amigo. listo. Así es, no, cabe recordar que son heridas emocionales, que también lo que yo investigué, ¿qué son esto de las heridas emocionales? Y aquí en lo que yo encontré decía que se producen cuando un determinado acontecimiento o situación cercano nos genera una emoción intensa, ya sea dolor, rabia, tristeza, miedo, desesperación, pánico, entre otras. Normalmente heridas emociones displacenteras. Exacto, amigo, exacto. Sí, es que nos generan un malestar. Y sobre todo, ¿por qué se le llama una herida? ¿Por qué es una herida emocional? Porque no la resolvemos de manera adecuada. Es como bien decías, amigo, cuando somos infantes no tenemos con qué comparar, no tenemos... Y muchas veces los padres, que esto que decían que pues nadie les ha dicho cómo educar ni así, ¿no? Educan de acuerdo a su experiencia. Ok. Pues nosotros no tuvimos una manera, o ellos tampoco se han acercado a nosotros a decirnos de alguna manera lo que nos pasó o algo lo que ellos creen. Por ejemplo, no sé si vas a mencionar cuáles son las heridas. Sí, vamos a ir una por una. A ver, por ejemplo, yo una que he visto ¿Muy común? Muy común. ¿Ya vamos a entrar en materia? Ya vamos a entrar en materia, amigo. A ver, vas. Por algo me la quieres decir. A ver, échale. Es que lo primero que venía a la mente es, por ejemplo, esta situación de muchos niños en los que se sienten, no se sienten amados. ¿Tú no te sientes por amado? Los padres. Así es, amigo. Pero no baje la voz, con fuerza, con convicción. Ya dice mi hermano, pero a ver, ahora dilo sin llorar. Ok. Pero creo que pues de esa puedo hablar porque muy probable, bueno, ya hablaremos un poquito de esto, pero muy probablemente tal vez en la infancia tuve una herida ahí de rechazo, de no sentirme querido, ¿no? Okay. ¿El miedo al rechazo? ¿Vamos a empezar con esa? Si quieres, amigo, no sé, pero... A ver, dale. No, está bien, aprovechando que... hablemos, bueno, vamos a mencionar cuáles son estas heridas y de ahí vamos a desglosando una por una. ¿Qué te parece? A ver, ya dijiste una, miedo al rechazo. Yo tengo otra que es miedo a la traición. La traición, ok. Está también la herida de abandono. Ok, ese es como muy... Ese es más común de la que Sí, de repente quisiéramos pensar, pero... miedo a la humillación. Uh-huh. Y la herida de injusticia, amigo. Sí, es de lo del miedo a la injusticia. A la injustice. A la injustice. Perfecto. Entonces, híjole, ¿quieres empezar con cuál? Vamos a una alejadita de la mía. Según. Ajá. Porque fíjate que ahorita que queridos podcast escuchas que nos están escuchando. Ajá. Como decía bien Saúl hace rato, hacen su checklist. Creo que esta es muy común, amigo. Y a veces cuando yo veía las heridas de la infancia decía, caray, puede ser esta o puede ser otra. Ya sabes, en esta parte de la víctima que no se me da. Claro. No, creo que son todas, ¿no? Creo que yo cumplo todas. Sí, así es, amigo. Pero por ejemplo, la primera que... también cabe mencionar. Ajá. Que cada herida tiene una máscara. Mira, esa yo no la recordaba. Así es, amigo. Cada herida tiene una máscara, esta máscara es una manera en la que nos protegemos de esta cierta herida que nos causaron o que se nos causó en la infancia. ¿Una máscara disfuncional o funcional? Pues ahí siento yo que es una y otra. Puede ser funcional para nosotros, pero a veces no lo es tanto. Pero puede ser disfuncional si se ocupa de la manera incorrecta, de la manera inadecuada en la etapa ya adulta. Sí, es como por ejemplo lo que hablamos en algunas otras situaciones. Mucha gente cree que la ira es disfuncional o el enojo, pero no lo es. Es una emoción, muchos califican como negativa, pero en realidad no. No necesariamente.
Puede ser útil, pero el punto es aquí, por ejemplo, la primera que hablaremos de ello es el miedo al abandono, amigo. Chan, chan, chan. Yo te diré a ver lo que yo he visto, lo que sé, después pues me dices tú qué onda, y después lo vamos a relacionando a lo mejor como lo hemos visto, a lo mejor en la terapia o en algunos ejemplos. ¿Qué te parece? A ver, adelante, mira, me gusta. Va. Tomando la iniciativa. Va, amigo, sí. Es el castigo, sí sirve. Entonces, por ejemplo, aquí lo que yo encontré, amigo, es que el miedo al abandono son estas personas que han experimentado justo el abandono en su infancia. Es decir, por padres ausentes física o emocionalmente. O incluso la figura, ¿cómo se le llama? La que está a su cuidado, no necesariamente a lo mejor los padres, ¿no? Cualquier figura parental o de cuidado. Exacto. Entonces, han experimentado este abandono, por lo que consideran la soledad como su mayor enemigo. Dice aquí que se encuentran en constante vigilancia para no quedarse solos, y se puede hablar que utilizan la dependencia como máscara. Una de sus máscaras es la dependencia. Pero dice aquí que no por eso no dejan de tomar la iniciativa de abandonar a los demás por temor a revivir la experiencia. Sí, no, pues mejor antes de que a mí me duela el hecho de que me abandones, yo te voy a abandonar a ti. Así es, amigo. Y alguno de los problemas que tienen estas personas con una herida de abandono es ese temor a afrontar una separación, ¿no? Por eso, como bien dices, antes de que me abandonen y para mí sea muy difícil afrontar esta situación en la que tú me estás dejando, porque así se vive, tú eres quien me deja, mejor yo te dejo. Así ¿no? es. Por ello sus relaciones, ya sea con los padres, con los amigos, con la pareja, sí, se viven con mucha inseguridad, miedo, recelo y se sienten muy vulnerables a la creación de nuevos vínculos. O sea, que me cuesta trabajo hacer amiguitos. Hacer amiguitos, amigo. Y esto justo por este miedo al abandono, a que la otra persona no se le sea suficiente y la otra persona pues te deje, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre esta parte en la infancia, donde el padre a lo mejor deja a los niños solos, sin cuidado de nadie más. Creo que es una parte donde podría ser un ejemplo de esta herida de abandono. Es muy sencillo, muy burdo, muy así, ¿no? Pero pues sí, en realidad es puede ser a lo mejor si mi papá no está, si se va o si es de los que siempre toda la vida lo recuerdo que estuvo trabajando tanto tiempo, que no se daba esos espacios para convivir con nosotros, inclusive si puede ser si mi figura parental era mi abuelo, mi abuela, o alguno de mis padres fallece de manera prematura, también eso lo puedo vivir como herida de abandono, porque entonces siento una separación en donde de repente se separan los papás y ya de repente ya no volvieron a estar dentro de nuestra vida, también se puede tomar como una herida de abandono. Entonces, por ejemplo, esto de lo que se vive más comúnmente ahora, esto de los divorcios, podrías, con esto que estás diciendo, me hace pensar, alguna familia que, los padres se divorcian y es muy conflictivo para el niño, podría ser una herida de abandono, esta parte donde de repente se pelean todos, pero de repente el niño tú te lo dejas, ¿no? Tú llévate al niño. Puede ser. O esta otra que de repente no los dejan ver a sus padres, ¿no? O a sus madres. No, esa no. De no te dejan ver, no. Porque en realidad no entra dentro de ese espacio. A menos de que el niño o niña no lo sepa y lo interprete como, pues en realidad me abandonó. Que eso en una parte se llama el síndrome de alienación parental. Y que es una forma de violencia. Porque entonces yo no te dejo ver a tu papá, pero no te digo que soy yo quien está limitando esa posibilidad. Yo como niño no tengo la posibilidad de observar que mi padre o madre está limitando esa posibilidad. Entonces genero rencor y evidentemente esa herida de abandono hacia el otro. Pero en realidad porque dentro de mis herramientas eso es lo único que puedo generar para darme estructura de lo que sucedió aquí. Okay. Así es. Justo lo tomaba en esta cuestión a lo mejor como abandono porque como decías al inicio del programa, cuando somos niños nosotros tenemos una cierta idea. De hecho, aunque seamos adultos, porque crecimos con estas heridas, pero tenemos una idea que a veces no preguntamos y nosotros creemos que lo que vemos está dado y pues no es así. Así es. Ok, a ver, échate la segunda. Claro que sí, amigo. Aquí esto es donde te digo que a mí me cuesta diferenciar porque la siguiente herida es la herida de rechazo, amigo. Ok. Creo que ahí es donde te digo, esta tal vez puede ser, querido podcast escucha, que su el piedrazo te cae muy duro. Claro que sí.
Sí, yo creo que sí, pero lo confundo con la de abandono. Ok. Es algo que me cuesta, ¿no? Pero aquí en esta, por ejemplo, nos dice que la herida de rechazo, pues es justamente que ahora vivimos, por ejemplo, los ya adultos, este miedo al rechazo. Muy probablemente tuvimos una herida en la infancia por eso. Y está relacionada a la negación de nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias. ¿Recuerdas a Yuli cuando decía, no sientas, no seas, no pienses. Lo que tú, es como Matilda, ¿no? Yo soy grande, tú pequeño, yo lo que estoy tú digas, bien, tú estás mal. Yo soy grande, tú pequeña, yo soy listo, tú tonta. Exacto. Entonces muchas viene por esta parte, esa negación a lo que somos, a lo que creemos, y es cuando un niño recibe señales justo de rechazo. Da paso a que crezca en su interior la semilla de autodesprecio y piensa que no es digno de amar ni de ser amado, amigo. Chistes, Ay, sí soy. Es que fíjate, lo que diferencia entre la del miedo al rechazo del miedo al abandono es que aquí directamente sí se me está diciendo no te quiero. Exacto. Como el de, mira mamá, te hice alajero de sopas. Sí, ¿no? Mi figurita y el día de la madre. Así es, y entonces tú se lo das a tu mamá y tu mamá le dice, sí, muy bonito, y de repente lo encuentras tirado en la basura. O no sé si a ti en algún momento te llegó a pasar, porque entonces eso ya se empieza a manifestar más en la parte adulta, que tú le haces algo, una especie de detallito a alguien, a tu pareja, a quien te guste, a tu amigo, y entonces tu amigo es como de, sí, gracias, y pues no se lo queda, se le olvida, cosas de ese estilo. Pues fíjate que no pasa, amigo, es muy raro. Aquí todos sabemos recibir y apreciar lo que nos da el otro. Claro. O sea, esa es realmente la parte de la herida de rechazo. Fíjate porque que entonces sí. directamente puedo sentir y puedo observar que lo que sea que yo haga siempre va a estar dado como lo voy a tirar en la basura. Okay. Entonces yo mismo incluso me siento hacia ese espacio en donde mi propia persona se va a tirar a la basura. Y entonces el problema es que empiezo a tener, mis pensamientos, que dicho sea de paso, pónganse a pensar, como el de tengo esta idea. No, mejor no. Mejor me la callo. A lo mejor estoy mal. Oye, ¿y tú qué piensas? No, yo no. Mejor tú dilo. Empiezo a delegar mucho las cosas que yo pienso, que yo genero, de lo que sea. Mejor lo dejo de lado. Si alguien me critica, me duele muchísimo. Así es, amigo. Y tengo una absoluta y total necesidad de que alguien me diga, bien, pues campeón, lo hiciste bien. Así es, un aplaudito. We did it, ¿no? Lo hicimos, sí es. O sea, a lo mejor, si usted tiene de repente estas sensaciones, muy probablemente lo rechazaron en algún momento de morrito. Que incluso ya lo habíamos hablado con otros invitados, que a veces una mirada, una frase, una palabra es justo lo que necesitamos, precisamente porque desde nuestra infancia vemos todas esas señales como un acto de verdad. Así es, amigo, porque justo hay de heridas a heridas, ¿no? Puede que hayan sido pequeños rasguños, puede que hayan sido cortadas, y sí, como dice. Mira, aquí está el golpe descalabrado de aquel corazón roto. Sí, amigo, fíjate, si usted, querido, pues que escucha que, pues nos sintoniza en estos momentos. Como bien dice Saúl, si usted a la mínima crítica siente sufrimiento y busca, o para compensarlo necesita el reconocimiento de los demás, su aprobación, y en lugar de a lo mejor, como bien decía Saúl, hacer las cosas, usted posterga. Ahorita. Postergador. Sí, esa es la máscara. La máscara es la postergación. El retrasarse, ahorita. Bueno, retraerse. Sí. Ok, va. A ver, échate la siguiente. Claro que sí, amigo. La siguiente, bueno, yo tengo que es una herida de humillación, amigo. Chan. Y puedes decir, ¿qué es esto, no? De la herida la herida de humillación. Y esta nos dice que se la suele hacer el niño cuando siente que sus padres lo desaprueban y critican, afectando directamente a su autoestima. Sobre todo cuando lo ridiculizan. Aquí, fíjate, para diferenciarla a lo mejor del miedo al rechazo. Sí, porque dices, caray, se parece, ¿no? Se parece. Aquí más bien es que los padres son muy estrictos. Okay. En el anterior es desatención. En este es que los papás son muy estrictos. Okay. Es como el de sacaste 9.
sacaste tu 9 en tu examen de matemáticas, Alejandro. Okay. Entonces le dices, mira, papá, mamá, tengo un 9. Y tu papá, en lugar de centrarse en el 9, se centra en el ¿por qué no sacaste un 10? Y después cuando vamos a la escuela, y justo somos alumnos de 10, y llega un profesor que nos... Bueno, no el profesor, pero llega una clase en donde sacamos 8. Así es. Ahí Nos viene lo empezamos choco. a sentir. De la chingada, Así porque es. yo soy una persona de 10, saqué un 8, es un fracaso. Y empezar Ya a hacer sabes, esto. ¿no? Las típicas frases de si lo único que haces es estudiar, ese es tu único trabajo, Ah, sí. y estás sacando malas calificaciones, ¿qué pasó ahí? ¿Qué falló? ¿Qué falló ahí? Si Ese yo es- hago todo en la casa, no tienes que hacer nada más, solo eso, no estás cumpliendo con tu chamba. Así es. Es decir, por ejemplo, ustedes lo pudiesen identificar si cuando estaban escuincles se les acusaba de ser niños malos. Ujú. Eres un niño malo, eres un niño mal portado, eres torpe o eres inmaduro. Y entonces, a partir de esas ideas, yo ya empiezo a generar la sensación de que toda mi persona no es adecuada para realizar o resolver lo que sea que yo esté o necesite hacer. Sí, por eso mismo este tipo de personas construyen una personalidad dispuestas a hacer cualquier cosa por sentirse útiles y válidos. Es decir, dependiente o codependiente. Así es, El amigo. de tú y yo somos uno mismo. Y muy importante, queridos podcastcuchos, aquellos niños que han tenido una herida de humillación, muy probablemente a esta edad adulta, o que en estos momentos están teniendo una herida de humillación, muy probablemente cuando sean adultos, una de sus máscaras va a ser el masoquismo. Hacerse daños claro. también a sí mismo. El Dobby malo. Justamente, Dobby podría ser un ejemplo de esta herida de humillación. No Maldita sirves para sea. nada, no haces nada. Y justo, es un buen ejemplo, amigo, porque a quien son fan de Harry Potter, vean cómo lo trata su dueño, ¿no? El Lucius. Lo golpea cuando algo hace mal. Pues sí, por eso es Dobby malo. Dobby malo. Pero cuando Dobby va con Harry Potter y él lo intenta, justo esta parte de sentirse útil, válido, apoyándolo para que no le hagan daño, pero a la par pues no lo hace bien y termina haciendo daño, él se autocastiga. Porque falló. Ya no necesita de alguien más. Al principio a lo mejor en la infancia son los padres, pero lo que a mí se me hace un poco duro o critico es que después estas personas cuando crecen ellos mismos se castigan. Las sí. autolesiones son parte de ello. Es cuando yo traigo... sí, cierto, las autolesiones. Que dicho sea de paso, las autolesiones son un mal manejo de algo emocional. Sí. Incluso la cuestión de una gastritis, una colitis. Porque entonces me merezco que me duela el estómago, me merezco que me den un cachetadón, me merezco muchas de las cosas porque no estoy siendo lo suficientemente adecuado para lo que se me necesita, para lo que se requiere. Suelo estar atrapado en empleos en donde abusan de mí, donde no logran alcanzar a percibir mis habilidades y donde al final del día tampoco me voy a mover porque estoy en la búsqueda de poder recibir esa estrellita de mi jefe, hijo de la chingada, para sentirme bien y tranquilo. Así es, amigo. Vale. Ok, a ver, la cuarta. Sí, esta última herida sí me dejó ahí. ¿Ah, sí? También. ¿Sí? ¿Tú sí has estado en esa? Es que eso es lo que te digo, amigo. De repente uno escucha y dice, caray, como que tengo este del Esa otro. esa me da. Ajá, amigo, pero pues sí, es que no es fácil la vida del niño, ¿no? En realidad, ¿no? Quien dice que es sencilla la vida del niño. Es- Si la vida de adulto es complicada, la de niño, pues no es un camino de rosas. Sí, amigo. A ver, échale. La siguiente que yo tengo es la herida de la traición. Ok. Es esta la de la traición, o también se puede decir que es el miedo a confiar. Y pues esta surge cuando el niño o la niña se ha sentido traicionado por alguno de sus padres porque no ha cumplido una promesa. Por ejemplo, esto se me ocurre a estos niños, o a mí también, por ejemplo, ¿no? Esta parte que yo escuchaba mucho de niño y también con algunas otras personas, Ajá. cuando tú le contabas algo a tu padre, ¿no? De cuando eras sí. niñito y de repente ya veías que se lo estaba contando a tu mamá o al vecino. Y ahí tú de, what the fuck. Oye, yo te lo platiqué a ti porque ya la vecina ya sabe que yo estoy haciendo Sí, esto o el otro. Sí, justo. En esencia es cuando los padres no cumplen alguna promesa o cuando no cumplen sus promesas. O Porque sus- entonces, ajá.
Bueno, yo también voy a decir, con esta, cuando tratan de poner a lo mejor, entre comillas, límites, que te dicen, si haces esto, por ejemplo, en mi caso, a lo mejor luego se diría como, hacer qué hacer y te dejo salir. Y a lo mejor a veces lo hacía y ya no. Así es decir, que no brindan esa protección, que no brindan ese cuidado, que no brindan ese cumplimiento de lo que en algún momento se requería de parte de ellos. Sí, amigo. Entonces, eso es lo que genera esa traición, porque entonces yo finalmente me doy cuenta que sin importar lo que yo soy, sin importar lo que yo haga, sin importar incluso lo que yo diga, cualquier sea, siempre voy a terminar recibiendo una cosa totalmente diferente. Y está crítico, amigo, porque esta situación de traición puede generar en las personas que han vivido esta herida, pues obviamente desconfianza, ¿no? Evidentemente, también se aíslan y en ocasiones pueden transformar, todo ese sentimiento se puede transformar en envidia hacia las otras personas, ya que pues el niño no se siente merecedor, o la persona, el adulto ya, no se siente merecedor de lo prometido y de lo que otras personas tienen. Típico, porque ellos sí y a mí no. Fue justo, fíjate, de las cosas que yo pienso que son manifestaciones en nuestra etapa adulta, tendría que ser la frustración, la rabia, lo que dices, envidia hacia lo que otros hacen, desconfianza, evidentemente baja autoestima, y la necesidad de ejercer control. Porque entonces, si yo soy controlador de todo, no voy a recibir ningún tipo de acción premeditada o inusitada que en realidad me pueda lastimar. Porque entonces, como yo controlo mi medio, yo sé lo que viene, yo sé lo que no viene, yo sé lo que va y lo que regresa. ¿Cuál es la máscara de este? La máscara de este, amigo, de la herida de traición. De traición, sí. Justo, bien como lo dices. Es el controlador, amigo. Esa es su máscara. Es como actúa. Justo controla, trata de buscar todo para que justo nadie tenga algo sobre él. Bueno, a mí se me ocurre una parte también del controlador. Las personas que sobrepiensan mucho. Ahí lo pongo ahí como debate. Siento que la persona que sobrepiensa mucho, o algún tipo de persona que sobrepiensa mucho, justo busca tener todo el control para, de alguna manera, no ser lastimado. Okay. Yo tengo el control, yo pienso, ya pensé el sí, si no, tomo mi decisión y ya estoy consciente de lo que va a pasar, no importa porque ya no me va a afectar. Pero cuando no se tiene eso, cuando tú no eres el que controla como la situación, en este caso tu vida, que sí deberías controlar, es cuando viene más donde pega más duro. Donde pega más duro, amigo. Ok, sí, fíjate. Sí. Ajá, ok. Y la herida, la última, la 5. Sí, amigo, la última es, ahorita que estamos en época de Batman, la herida de la injusticia, amigo. Ok. Y esta se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos, con una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. O sea, muy distantes, muy autoritarios. El clásico, no te abrazo. Uh-huh. Estos donde no te... Fíjate, esa parte, pareciera que no, pero en realidad es más común la idea de no... O sea, pregúntense ustedes, pero ahí sí me ha tocado, que de repente cuesta mucho trabajo esta parte de decir te quiero, te amo, te abrazo, un beso y demás. Uh-huh. Se vuelven algo muy complicado para algunos. ¿Tú sí eres de abrazarte y demás así con tus papás y decirse que se quieren? No. Abrázame. Abracen a este pobre hombre. Pero fíjate, es lo importante de la serie. Es que, hoy te digo, yo cuando lo veía decía, chingada, es una, es otra. Pero tal vez porque lo vivía de ciertas formas. Pero creo que aquí esto es aún algo más frío, algo más rígido. Estos padres que sí de plano no... Ni hay una palabra, no. Ni hay palabra, yo creo. Más diría, ni siquiera hay una palabra. Ya sea un aliento, ni bueno ni malo. Creo que eso es peor, muchas veces he escuchado estas historias. Aunque sea dime algo malo cuando la riego. O sí que son demasiado tajantes. Y ni siquiera te dicen nada, pero sí, amigo. Ok, fíjate, yo pienso que la forma en la que se manifiestan en la etapa ya adulta estas consecuencias tendría que ser mi poca capacidad para poder negociar. Uh-huh. No tengo la capacidad para generar acuerdos de opiniones diferentes ni negociar cosas. Pues son muy cuadrados. Así es, o sea, no me gusta que nada salga y si no es como yo quiero no funciona. Todo el tiempo estoy buscando tener el power. Uy, sí.
y tiendo a la perfección. Así es, amigo. Aparte, esto es un poco... No quiero decir triste. Pero ya lo dije. Pero ya lo dije, amigo. Y bueno, la importancia de decir estas heridas es justo que muchas veces como niños los vivimos de una cierta forma. Okay. Como habíamos dicho al principio. Espérate. ¿Cuál Ajá. era la máscara de la Sí, herida sí. de injusticia? Pues justo la máscara, y pues ya lo hemos mencionado así, pero la máscara de la persona que tiene una herida de injusticia es la rigidez. O sea, son tiesos. Y eso son justo esto que dices. Un Son cuadrado, muy cuadrados, una piedra. una piedrita ahí que no expresa sus emociones. Porque no significa que no la sienta. Sí. Es muy importante. Sí, de que lo siento. Lo siento, pero no lo expresa. No me gusta, pero no lo expreso. No le gusta perder, no. Son estas personas como muy cuadradas. Sí. Pero digo, lo importante de estas heridas es que, pues, como niños no sabemos, ¿no? No sabemos que tenemos estas heridas. Ya cuando llegan las personas a terapia, de repente no saben que tienen estas heridas. Que algo pasaron. Algo pasó ahí. Por ejemplo, yo una que tenía recuerdo porque cuando fui a terapia, ahí ya acá, bienvenido una vez más a Ventilando. Ventilando mi vida personal. Así es, esta es su sección favorita. Recuerdo que una vez que fui con una psicóloga, me decía mucho estas heridas de la infancia, porque muchas veces uno actúa de grande y a veces no entiende por qué. O está buscando, yo recuerdo que algunos pacientes, yo en otras personas, buscaba mucho la validación de las otras personas. Okay. Hay otros que buscan mucho el que no los dejen, ¿no? Por ejemplo, estas personas que son... bueno, ahorita no sé si relacionarlo con lo que ahora le llaman las toxicidades. Pero esta persona que en realidad, o sea, en serio, ¿no? Es una cuestión de... Oye, ¿con quién estás hablando? Pero no tanto de... ¿Con quién chingados estás hablando? Nada más puedes hablar conmigo, sino... Porque una vez tuve una pareja así, que era... No era así de un reclamo, pero sentía que pues si yo no le hablaba, sentía ya que podía perderme. ¿Así? Que era porque tal vez yo no la quería y le iba a dejar. Madres. Y cosas así. Entonces, está cabrón, amigo. Porque justo si no sabemos la serie de la infancia, de repente tenemos ciertas actitudes, ¿no? Actitudes, o estamos con determinadas personas que, Dios bendito, ¿qué estamos haciendo ahí? Incluso por eso es esta cuestión de... Parece ser que elijo a los mismos siempre. Ajá, a eso iba. De repente parece que esta es una de que todos se saben, ¿no? Porque y siempre repito. me tocan los mismos. Repito el ciclo, ¿no? Por ejemplo. No los elijo, sino más bien no me tocan, yo los elijo. Exacto, de acuerdo a que cumplan mi herida en la infancia. Exacto, amigo, porque de repente llegan a terapia personas que de repente, podríamos decir, tienen herida de abandono y de repente hablan de sus parejas y de repente es que tal pareja me abandonó, tal persona me dejó, me fue infiel, o el rechazo, yo no era suficiente para esta persona y me cambió, la humillación, una persona que la traía en chinga, o justo esta parte de la fidelidad en la traición, o ciertas cosas, ¿no? Okay. Que como dices, se repiten, pero lo que yo entendí justo de lo que les decía en esta parte de ventilando mi vida, Ajá. Yo recuerdo que cuando fui a terapia me hicieron un ejercicio de una herida en la infancia, ¿no? Y bueno, estábamos en un ejercicio, me pidieron cerrar los ojos e imaginar cómo me veía yo de niño. Y es muy curioso porque yo no recuerdo muchas cosas de niño. Okay. Pero no sé en qué momento lo único que recordaba de mi infancia, o sea, sí recordaba momentos felices, pero lo que más como que siempre se me venía a la mente, así siempre que me decían, oye, ¿tú qué eras de niño? ¿Todo bien? En esta parte que vives en la carrera y se te viene otra vez el mundo encima, era que yo me recordaba a mí sentadito en mis escaleras sin hacer nada. Esperando a que alguien viniera por ti. Esperando. Y era muy curioso porque es un recuerdo reconstruido porque mi familia me decía que era muy quietecito antes. Okay. Era muy quietecito y que si me decían, siéntate ahí en las escaleras, yo ahí me quedaba. No, ya no hacía nada, ahí me quedaba. Y entonces para ellos era como, uy, mira, es un niño muy obediente. Ay, qué niño tan lindo. Y entonces, haciendo este ejercicio me di cuenta que justo yo me veía como ese niño, que ahí se quedó en las escaleras esperando a que alguien viniera y lo fuera por él. Fuera por él. Y ahí estaba. Y entonces en este ejercicio aprendí esa parte y entonces ya de adulto y ya para curar esta herida de la infancia, pues ya el ejercicio era que ya pues yo siendo adulto ya tenía las herramientas. Como niños muchas veces no tenemos la herramienta para poder curar esta herida, no echarle mertiolate, que era algodoncito, que curita. Pero ya siendo adultos ya podemos hacer algo con eso. Entonces,
Creo que eso es lo importante de saber reconocer las heridas que tuvimos en la infancia. E irlas a trabajar a terapia. Y, muy importante, también porque no todo es culpa de los padres, es que muchas veces también no entendemos, olvidamos. Creo que los padres olvidan que ellos fueron niños en algún momento y nosotros olvidamos que nuestros padres fueron niños. Y que esa herida, pues mira, como la herencia en el testamento, viene dada en el comportamiento. Así es, amigo. Pues Qué bonita frase. Después de esta desgarradora historia, pues échate las redes, Alejandro. Claro que sí, queridos, porque te escuchas. Para eso están los curitas, así que este capítulo fue un poco doloroso tal vez. Abrumador. Pero recuerden, si quieren igual más información acerca de ellos, si quieren, si ustedes están en casita, tienen una herida y pues quiere alguien que que lo atienda, pues busque a su psicólogo de confianza. Recuerden, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, como el Aquelarre Podcast. Compartir, suscribirse, seguir, manita arriba, campanita activada, para que sepan que todos los martes a la medianoche cae nuevo capítulo. Así es, también escríbanos si hay algo de lo que quieran escuchar, algo que tienen dudas, de los capítulos que ya pasaron, a lo mejor para hacer preguntas y que podamos contestarlas. Y sobre todo recuerden que el martes a cada medianoche estamos en YouTube, Spotify y Google Podcasts. Así es. Pues ya lo tienen, queridos podcast escuchas. Fue como una forma de ir usted sacando su checklist, de ir estar revisando pues qué pasó, qué quedó, qué sí, qué no. Y para el cierre de la semana tengo una jugosa, esa sí la encontré, no me acuerdo de dónde la saqué, pero es una frase jugosa. Échatela. Claro que sí, amigo. Y esta frase es de Gaudencio Rodríguez Juárez y dice: los niños heridos dejan de amarse a sí mismos. Sucede que por lealtad a sus padres asumen la culpa de la situación y el castigo correspondiente, y para no odiar a sus progenitores, los idealizan. Los aman con mayor intensidad, pero la mala autoimagen derivada de la culpa asumida termina por extinguir el amor propio. Me odio a mí para no odiarte a ti. Y con ese cachetadón en el hocico cerramos este capítulo. Recuerden seguir, darle like y apreciar todo el trabajo gráfico. Es trabajo artesanal, es trabajo de poder de nuestro diseñador Paquito Ibarra. Todo él lo hace a mano alzada. Ah, sí, el del Superman con el tlacuacho, amigo. Estuvo, mira, te retrató re bien. Uf, sí, ¿no? Ahí ustedes adivinen quién soy. La dopamina bajó y entonces apareció un tlacuache. Que tengan excelente noche día. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Nos vemos. Esta primavera, de los creadores de La Maldita Historia, llega a ustedes la segunda temporada de La Maldita Historia. Espera, ¿cómo? ¿Segunda temporada? Sí, segunda temporada. Pero si no tenemos contrato de nada y la otra ni acabó, ¿cómo va a pasar? Ay, pues, ¿qué se da? Uy, perdón, no fue toda mi culpa. Si fue tu culpa. Bueno, a ver, ¿te gusta mejor continuación? Sí, me gusta más continuación. Déjalo así. Esa sí te gusta, ¿verdad? Pues apúrate porque seguimos grabando. ¿Cómo no paraste de grabar? Es que no hay presupuesto. Ay, no puede ser. La continuación de La Maldita Historia. El podcast donde repasaremos de manera poco seria los hechos históricos que absurdamente se vuelven a repetir. Sí, así como tú volviendo con tu ex tóxico, tóxica o tóxique. Escúchanos próximamente en marzo 2022.